Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que ustedes me mandan. Y para empezar hoy quiero agradecerles. Gracias por pasar ese tiempo juntos cada semana y ver esos videos y participar en la conversación. Y también mil gracias por todas las preguntas que me mandan. Yo estoy muy agradecido que nosotros podemos conversar de esa manera. Hoy vamos directo a las preguntas. Francis manda una pregunta y tomé la libertad de leer ese email primero. La mayoría de las preguntas que contesto aquí, como ustedes ven, la leo por primera vez cuando estamos conversando. Pero esa pregunta la leí, es la última que entró y la leí. Porque la situación es un poco larga. Describe una situación muy complicada y muy triste que tuvo en su primer matrimonio. Y el divorcio sucedió porque su esposo la dejó por otra y él pidió el divorcio y nada de eso fue lo que ella quería. Pero ahora que ha pasado tiempo y creo que 4 años, bueno, no recuerdo, no creo que dijo cuánto tiempo, pero ha pasado un tiempo. Y ahora está preguntando por la posibilidad de poder volverse a casar. Y parece que tiene un novio. Y la pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia de este caso? No de volverse a casar después de haberse divorciado. En general, la Biblia es muy clara. Jesús es muy clara. No se vuelva a casar. En este caso hay algo un poco diferente que es que el divorcio fue por la infidelidad del otro y el otro abandonó al matrimonio y no es que regresó pidiendo que volvieran, sino que abandonó por completo el matrimonio, se casó con otra y el otro pidió el divorcio. O sea que toda la disolución de matrimonio siempre son 2 personas, pero en ese caso fue del otro. El otro cometió el adulterio y dejó. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, mi consejo es que antes de volverte a casar, y yo diría antes de tener novio, deberías tener una idea muy clara de lo que tú crees que la Biblia enseña respecto a esa pregunta. La Biblia es clara en caso de divorcio sin adulterio. Mateo, te voy a dar unos pasajes de la Biblia y mi consejo es que tú lees esos pasajes y que tú decidas exactamente qué piensas que Dios quiere que hagas. Primero es Mateo 5, 27 al 32. Y si uno lee, por ejemplo, ahí en el 31 y 32, dice, también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo le digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, volverse a casar después de divorciarse es, según la palabra de Dios, la respuesta es no. En 1 de Corintios, otro pasaje que leer, todo el capítulo de Corintios. Pero ahí dice que se quede, si el esposo o esposa no cristiano deja a cristiano, que se deje soltero a menos que se vuelva a casar con este mismo. Entonces, es volverse a casar, pero con la misma, su primer esposo, pues. Ahora, yo dije que en este caso de adulterio hay algo que es un poco diferente, algo que tú tienes que resolver en tu interpretación de la palabra. Es Mateo 19. Y si veis en Mateo 19 del 1 a 12, o Marcos 10 del 1 a 12, o Lucas 16, verso 18. Todos esos pasajes hablan de la misma pregunta, de volverse a casar después de divorciarse y de divorciarse. Jesús dice así, en el verso, solo voy a leer una parte. Bueno, en el 6 dice así que no son más 2,
sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Eso es muy importante. Esa explicación es muy importante porque Jesús enseña por qué el matrimonio es para toda la vida y por qué el divorcio no honra a Dios y porque si uno se divorcia o se separa, debería quedarse solo o volverse a casar con su esposo original. Es porque Dios ha hecho una sola persona de dos personas. En otras palabras, Dios une a la pareja. Es un pecado romper esa unión. Ahora, los discípulos le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Le dijo, por la dureza de su corazón, Moisés le permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Mire lo que dice en el 9. Y yo le digo que cualquiera que repudia a su mujer, y después él dice algo, y en Mateo incluye una frase en la enseñanza de Jesús que no está incluido en Marcos, ni en Lucas, ni al principio de Mateo 5, dice que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adúltera. Entonces, yo pienso que ese texto está abierto a la interpretación de que si uno es divorciado por la fornicación, el adulterio del otro, o sea que si el otro ha roto el matrimonio, la unión, y si ha abandonado su hogar, no que una vez se equivoca, comete el pecado y después regresa y quiere reconciliarse, no es una salida que uno puede decir, no, metiste la pata, ya me voy, ya tengo el escape, la vía de escape. No, si el otro deja el matrimonio por otra persona, o sea, fornicación y adulterio, y abandona su hogar y hay divorcio por esa razón, yo creo que en ese pasaje Jesús abre la puerta a que uno puede volverse a casar en este caso. Pero, y ese es el gran pero, yo quisiera que uno quisiera estar tan seguro de lo que va a hacer, no porque uno le dice que puede, no, sino porque está seguro de que entiende la palabra de Dios, está tomando una decisión conforme a su conciencia delante de Dios por su palabra. Entonces, antes de tomar la decisión de volver a buscar un noviazgo y después casarte, mi consejo, lea Mateo 5, Mateo 19, Marcos 10, Lucas 16, verso 18, 1 Corintios 7, y asegúrate que tu interpretación es la misma y que ves eso en la palabra de Dios, porque a final de cuentas tendrás que responder delante de Dios por la decisión que toma. Y recuerda, si a final de cuentas no estás segura o piensas que mejor no volverte a casar, no hay ningún problema con vivir como soltera para la gloria de Dios. No es un requisito que uno tiene que casarse o tener matrimonio. Gracias por la confianza y por la pregunta que mandó. Eduardo dice, si necesito recibir el libro por ese medio. Me imagino que está hablando de los libros que nosotros regalamos en Paz con Dios. Y lo que yo le ofrezco a él, y ha entrado algunos mensajes con ese mismo tema de cómo encontrar los libros o descargar los libros o tener los libros. Y nosotros en ese momento, por razones de asuntos de distribución y por el costo de distribuir libros físicos en diferentes países, la puerta que Dios ha abierto en ese tiempo para ese ministerio Paz con Dios, y la razón que podemos regalar todo es porque por medio del internet nosotros podemos regalar los mensajes y los libros y seminarios y estos episodios y todo lo que hacemos vía distribución electrónica. Hace algunos años eso no era posible, pero Dios ha abierto esa puerta. Entonces, si quieres recibir los recursos de Paz con Dios, libros, Eduardo, o lo que sea, busque en pazcondios.com en ese sitio y ahí puede encontrar todo y descargar todo y hasta llevarlo en su teléfono si quiere. Ok, otra pregunta de situaciones tristes. Yolanda dice, amo a mi esposo,
Déjeme empezar de nuevo. Yolanda dice, amo a mi esposo, pero él tiene otra mujer. Nos hemos casado 2 veces, al último renovamos votos. Yo no lo quiero perder, estoy orando por él. Eso es bueno, interceder con él que le puede cambiar el corazón para que deje esa mujer. Yo sé que a Dios no le gusta el divorcio, es cierto, Malaquías 2 y otro pasaje que habla de eso. Me piden aconsejar, estoy desesperada, 2 veces he intentado matarme. Wow, cuánto siento lo que te está pasando. Y para ti directamente y para todos nosotros, si no está pasando por eso, para los demás, de seguro en nuestras iglesias estamos rodeados de personas que están pasando por esa misma situación. Algunos consejos que le voy a dar. 1, sigue orando, porque solo Dios puede cambiar el corazón. 2, lucha por tu matrimonio. Lucha por tu matrimonio. A la vez, no acepte que tu esposo te sea infiel. O sea que si él va a estar contigo en el matrimonio, tiene que ser fiel. Y estar... no pierda la esperanza, porque Dios es un Dios que cambia corazones y renueva lo que está muerto. Y restaura lo que está quebrado. Entonces siempre hay esperanza. Ora, pide en tu iglesia que oren. Porque el matrimonio, como tú dices, Dios odia, dice Malaquías, Dios odia el divorcio. Eso no es su plan. Ahora, toma en cuenta que obviamente si tu esposo está haciendo eso, o no es un cristiano, no está regenerado, no tiene el Espíritu Santo, o ha dejado a Dios, ha abandonado a su fe, de la forma que sea, no anda con Dios, si anda así. Entonces, vivimos en un mundo quebrado y el pecado es real. Y lo peor es sufrir consecuencias del pecado de otro, porque tú no estás pecando, tu esposo sí, y tú estás sufriendo por su pecado, pero la gracia de Dios es suficiente para ti. Eso es lo que te quiero decir. Ora, lucha por tu matrimonio. Si tu esposo a final decide abandonarte y pide divorcio, busca un abogado y pasa por ese proceso. Pero en el camino, aprenda a valorar más a Dios que al matrimonio. Cuando Jesús dio la parábola de la perla de gran precio, la perla de gran precio, recuerda la historia, no era el matrimonio. Y muchas veces en nuestra cultura y en nuestra sociedad nosotros tratamos al matrimonio, a romance, a tener a alguien como la perla de gran precio. Buscamos a Dios para que nos dé esa persona. Pedimos a Dios para que no perdamos a esa persona. Nosotros tenemos que tener a esa persona y hasta desobedecemos a Dios. Y no estoy hablando ahora de tu caso, sino en general. Desobedecemos a Dios. Los que somos pastores, ¿cuántos casos hemos visto de adulterio, de fornicación, de casarse con gente no cristiana, de desobedecer a Dios repetidamente por buscar lo que se convierte en el ídolo de romance, en tener a alguien? Y mi consejo, Yolanda, es que deberías empezar por, aunque eso no fue algo que buscaste tú, pero se ha convertido en un ídolo en tu corazón. El hecho que has intentado quitar tu vida por la desesperación que sientes por perder a tu esposo y por la situación en que estás, es una muestra de que eso ha llegado a ser la base de tu existencia. Y que sin eso no vale la pena vivir. Ese es un ídolo, lo ha puesto en el centro de tu corazón. Y por muy precioso y bonito que es el matrimonio y la gran bendición de Dios que es encontrar a alguien, no debe estar en el centro de nuestro corazón. Entonces mi consejo para ti, medita en las palabras de Salmo 16. De Salmo 16 y lo voy a buscar. No lo voy a leer, lo voy a dejar como tarea, pero lee ese Salmo. El Salmo 16 y el Salmo 73. 16 y el Salmo 73. Y todos los salmos que están en medio. Pero esos 2 en particular porque hablan de la abundancia de gozo y de satisfacción y felicidad que hay por estar cerca de Dios. Y en ese tiempo de dificultad, deja que el Espíritu Santo purifique tu corazón.
y que te ayude a amar más a Dios y buscar más a Dios y hallar tu felicidad en Dios, única y exclusivamente. De forma que si yo transformo el corazón de tu esposo y ella regresa y se entrega a Dios y se entrega a ti y forman el hogar que siempre ha querido, que sería una bendición increíble para ti, pero no te daría más felicidad de la felicidad que has aprendido a tener en Dios. Si tienes a Dios, no necesitas nada más, y no importa que el mundo te quite y que Satanás te quita, pero si otra cosa está en el centro del corazón, esa cosa nos puede hacer perder hasta la esperanza y el deseo de seguir viviendo. Entonces, vas a pasar por esa prueba. Y si tú decides buscar a Dios, aún más que buscar a tu esposo, ora a Dios por él y déjalo en la mano de Dios. Todos los días, ora por él y déjalo en la mano de Dios. Y busca a Dios en la palabra, orando, ayunando, cantando, enseñando el evangelio a otros. O sea, meterte en las cosas de Dios, en tu relación con Dios, de todo. Lo que encontrarás al final es que Dios será más precioso para ti que cualquier otra cosa. Y si te da o te quita tu matrimonio, estarás feliz en él. Otra pregunta. Oh, qué triste. Yo hace 10 años estoy separada, no divorciada. Debo divorciarme. No quiere saber nada de Dios. Yo no quiero ni mis hijos porque me golpeaba y se emborrachaba. Cuánto lo siento. Lo que te diría es, en términos logísticos, si no te está pidiendo el divorcio, no busques el divorcio, porque Dios odia el divorcio. Si están separados por razones legales, siempre es buen consejo buscar bienes separados, o sea, legalmente separarse para que las deudas y los compromisos económicos de él no te afecte a ti y a tus hijos, pero no busque divorcio. Si él busca divorcio, y creo que en 1 Corintios 7 la palabra nos instruye a no resistir. Si has hecho todo lo que puedes para resolver la cosa y reconciliar, pues hazlo. Pero si pide divorcio, está bien. Pero mi consejo para ti sería el mismo consejo que acabo de dar en la última pregunta. Busca a Dios. Busca a Dios, porque en Él hay plenitud de vida. En Él hay delicia a su lado por siempre. Dios te puede hacer más feliz que cualquier otra persona. Y Él te puede sanar de las heridas internas, emocionales que cargas y que tus hijos cargan por lo que ha hecho otra persona. Busca a Dios y busca tu felicidad y tu satisfacción en Él. Y que Él sea quien te ministre. Busca a Dios. Ok, la próxima pregunta. ¿Por qué hay gente que cree que es cristiana y en el arrebatamiento nos serán llevados al cielo? Por favor, explíquemelo. Y entre ellos hay pastores, no entiendo. Buena pregunta. Y ahora, mi respuesta quizás no será satisfactoria, pero es lo mejor que tengo. Yo creo que hay mucha confusión y mucho enfoque por ejemplo, a veces en algunos sectores, en adivinar y averiguar exactamente qué va a pasar en los tiempos finales, en el libro de Apocalipsis y en Daniel, y ver exactamente qué es lo que va a pasar. Y yo soy de la opinión de que yo creo que lo más importante no es estudiar y adivinar exactamente qué va a pasar, sino saber qué es lo que dice la Biblia claramente que va a pasar y estar preparados para que en esa eventualidad, cuando regrese Jesús y estemos ahí,
estemos con Él y Él nos recibe en su reino, y ahí sabremos qué significa todos los números en Apocalipsis, algunos de los cuales son difíciles de entender exactamente a qué está refiriendo, y si cuáles son figurativos, y cuáles son simbólicos, y cuáles son literales, y mejor, por ejemplo, Romanos 8, habla de cómo será de cómo serán los tiempos finales cuando nosotros seremos glorificados. Los hijos de Dios recibirán cuerpos glorificados y toda la creación espera ese día. Nosotros debemos esperar eso también. Y exactamente cómo va a ser, no sé, pero lo que sí sé es que va a ser magnífico y yo quiero estar ahí y quiero ser parte de eso. O por ejemplo en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 a 18, una sección de un pasaje que yo quiero que lean eso en mi funeral, porque al final dice, por tanto, aliéntense los unos a los otros con esas palabras. Ahí dice cómo va a ser, cómo nos va a recibir el Señor y cómo nos va a llevar con Él. O Apocalipsis 21, donde dice que la ciudad de Dios va a descender, va a haber nuevos cielos y nueva tierra, y Dios va a estar con su pueblo. ¿Cómo va a ser exactamente con cada detalle? No sabremos hasta que estemos ahí. Pero lo más importante, creo yo, en vez de perdernos buscando las respuestas a cosas que Dios no ha querido revelar con exactitud, debemos fijarnos en lo que ha sido revelado, lo que podemos entender con claridad, que Jesús va a regresar, que todos lo sabrán y que Él va a llevar a los suyos y estaremos con Dios por siempre. Entonces, el que persevere, el que es fiel al final será salvo. Yo quiero estar entre ese grupo de personas. Entonces, mejor nos enfoquemos en esa vida, en seguir fielmente a Jesús, en vivir lleno del Espíritu Santo, en guiar a otros a conocer a Cristo, en discipular a personas que están lejos de Dios para que se acerquen y para que estén con nosotros en ese día. Gracias por la pregunta. Ok. Lástima. Mando una pregunta, pero solo sale el número 1. Entonces no la puedo contestar. Ok, a ver. Ok, eso no es una pregunta, pero en respuesta al mensaje, a uno de los mensajes que envié con los mensajes de la noticia de lo que está publicado en pazcondios.com, Juan dice, manda una nota de gracias, y no voy a leer su nota pero en voz alta, pero gracias por ese comentario. Y la razón que estoy haciendo mención de ese comentario, porque tantos de ustedes me mandan comentarios en pazcondios.com, en las páginas ahí, o mensajes de correo electrónico diciendo gracias. Y yo quiero que sepan, es un gran privilegio poder compartir de esa manera y ser parte de su vida, que ustedes son parte de la distancia de nuestra vida, y que nuestro ministerio están conectados por ese medio. Y entonces gracias por la palabra de ánimo que me envían. Yo agradezco mucho eso, y algún día espero poder vernos cara a cara en los cielos y poder recordar todo lo que Dios nos dejó experimentar en esta vida. La próxima pregunta. Alejandra pregunta, ¿está obligada la mujer cristiana a vivir con el esposo adicto a la pornografía y el abuso del esposo? Dos cosas diferentes. No, eso fue una de las preguntas que contesté en el episodio anterior. Entonces, sí, la respuesta está en el último episodio. Ahí lo puedes encontrar. Ok. Ivana dice, hola, bendiciones. Bendiciones a usted. Necesito una orientación en cómo dar palabras sobre la parábola de las 10 vírgenes. Esa es una buena pregunta. Como toda la pregunta, eso es lo que voy a decir, aplica a toda la parábola de Jesús, porque Jesús muchas veces enseñaba en parábolas. ¿Qué son parábolas? Son historias
historias que representan algo que en cada cosa en la parábola, en la historia, tiene su paralelo o lo que representan en la vida real. Entonces, en esa historia, pues Jesús es el que viene, el novio que viene a recibir a su iglesia, a su novia. Y las diferentes vírgenes, las 5 que estaban preparadas, son los seguidores de Jesús que estaban esperando su llegada. Y los que no estaban preparadas eran las que no estaban esperando la llegada. Y me gusta enseñar con las parábolas de Jesús, porque lo que muchas veces es bueno para comunicar en los mensajes, en los sermones, son historias. Y a veces si el texto no trae su historia, uno tiene que buscar una historia o pensar en algo en la vida que trae un paralelo a eso para ayudar a explicar el tema. Pero con las parábolas, pues Jesús nos da la historia. Él nos da el ejemplo. No tenemos que buscar otro ejemplo. Podemos contar la parábola y describir y después muchas veces Jesús explicaba las parábolas a sus seguidores, a sus apóstoles. O él decía, eso significa eso significa el otro. Eso. Y la explicación que da, pues sale nuestra enseñanza. Entonces mi consejo es, leer la parábola, busca cuáles son los paralelos con la vida real. ¿Quién es Jesús? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que Jesús quiere comunicar en esa parábola? Y después, una vez que tienes eso, haz la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Y ahí está la enseñanza. Y eso aplica a la parábola de las 10 vírgenes y también a cualquier otra parábola que enseñó Jesús. Voy a omitir el nombre de la persona que escribió eso. Aunque si escribe preguntas a pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para ese canal, yo sé que por ver los videos sabemos que voy a leer la pregunta a lo mejor y voy a mencionar su nombre, no apellido, pero en ese caso solo voy a leer la pregunta. Le escribo para pedirle orientación. Mi esposo ha sufrido de ataques de pánico. A raíz de eso sale muy poco a la calle. Entonces dice que tiene dependencia a pastillas para la depresión y para la ansiedad. Esa es una pregunta que di antes, entonces solo voy a leer las partes principales para que entendamos la pregunta. Pasa mucho en el teléfono, la computadora, y como que está apartado de su familia. Ayúdame a cómo atacar ese problema que tiene mi esposo. Él no tiene fuerza de voluntad para atacar ese problema. Mi consejo más grande es que tú necesitas una comunidad espiritual. Tú necesitas una familia, una iglesia. Si no tienes iglesia, busca una iglesia bíblica, una iglesia con buena teología. Y busca una iglesia que le va a ayudar a enfrentar ese problema por el lado médico y por el lado espiritual. Y las cosas emocionales tienen muchas veces su raíz, a veces en imbalance químicos y cosas que los doctores pueden, hasta falta de nutrición. Pero también tiene su elemento espiritual y a veces es más físico que espiritual y a veces más espiritual que físico. Y cuando uno si necesita pastillas para corregir imbalance químico en su sistema, pues eso se entiende. A la vez, muchas veces la persona se vuelve, como usted dijo, dependiente de pastillas en vez de buscar la ayuda del Espíritu Santo. Porque, ¿qué es lo que dice en Gálatas? En Gálatas 5, los frutos del Espíritu, y si empieza a nombrarlos, amor, gozo, paz, bondad, paciencia, dominio propio, más que todo son cosas internas, no son acciones en sí, son emociones y fuerzas internas. Es lo que viene de adentro. Entonces, cuando yo siento depresión, eso no es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, si necesito comer y dormir bien y estar bien, o si necesito llevarme con gente más positiva, eso es parte, todo eso es parte de la gracia común que Dios ha puesto alrededor de nosotros, caminar afuera. Pero más que todo, lo que me da gozo en vez de depresión es el Espíritu Santo. Entonces yo te aconsejo que ores mucho por tu esposo,
aconséjele y exhórtele a buscar su felicidad en Dios, no en pastillas. Y que lo animes a salir, que lo exhortes a salir y a involucrarse con la familia y con otras personas, que busque ministerio, que busque cómo ser útil en el reino de Dios. Y para hacer todo eso vas a necesitar una familia cristiana alrededor tuyo que te puede ayudar y animar y hombres cristianos que pueden aconsejar a él y guiar a él. Y si eso es si él es cristiano. Si no es cristiano, él necesita creer el evangelio, arrepentirse, bautizarse, entrar en una relación con Dios y recibir el Espíritu Santo. Y eso es lo que más necesita, porque sin eso no hay esperanza. Gracias por la pregunta. Ok. Carlos dice que tiene dos preguntas, bueno, muchas preguntas, pero va a ser dos. Entonces, vamos a ver la pregunta, Carlos. ¿Puede un cristiano usar un crucifijo o cruz en una cadenita en el cuello? Yo creo que sí. Con tal que no es un ídolo o algo que uno adora o que venera en el lugar de Dios. Si es joya, si es decoración, si es una decoración con significado porque la cruz de Jesús, ¿qué tiene de malo? Pero si es algo que uno venera o que uno ora o reza a eso, con eso, eso ya entra en el campo de idolatría. La segunda pregunta, y no tengo versos bíblicos de eso porque de esa pregunta específica no hay pasaje que dicen sí o no. 2. ¿Puede un cristiano dejar en su testamento ser cremado y no ser enterrado según la tradición? Carlos, esa es una pregunta que desde que empezamos este canal de conversaciones que yo he evitado. Otra persona me ha hecho esa pregunta y yo he evitado esos mensajes. No tengo base bíblico, por decirlo, pero yo creo que mi opinión, pero esa es mi opinión, como cuando el apóstol Pablo decía, eso es lo que yo digo, no el Señor, con mucha menos autoridad, aún yo digo, es lo que yo digo, no el Señor. Yo creo que sí, porque yo veo la cremación como una descomposición del cuerpo acelerada. O sea, si uno no prepara, como en tiempos modernos, a veces, no siempre, pero a veces preparan el cuerpo de una forma que duran por mucho tiempo. Pero sin eso, antes de eso, en tiempos anteriores o en otros lugares donde no practican eso, los cuerpos se descomponen rápidamente. ¿Y por qué es lo que dice la palabra? Polvo eres, al polvo regresarás. Del polvo fuiste tomado, al polvo regresarás. Lo que Dios dijo a Adán en Génesis. Yo pienso que la cremación es una aceleración de ese proceso de la descomposición del cuerpo. Y por lo tanto, ser cremado, ser enterrado sin preparación o ser preparado de una forma que la degeneración es retardada por un tiempo, pero no por siempre. Todos son, una vez que el espíritu deja el cuerpo ya hasta la resurrección, el cuerpo ya no tiene propósito, no tiene uso. Y se va a descomponer de una forma u otra. Pero es lo que yo pienso. Me gustaría saber la opinión de ustedes también. Otra pregunta. Me pueden mandar información, dice, para predicar en una célula familiar relacionado a la preparación. Si entiendo la pregunta, y discúlpeme si no agarré la pregunta, pero si entiendo la pregunta, bueno, la voy a contestar por dos lados. Uno, información de cómo predicar. Busque el seminario aquí en pazcondios.com de cómo preparar un mensaje de impacto.
Y eso es igual para un seminario o para un sermón el domingo o para una charla familiar o un grupo célula. Es igual. El formato cambia cuando hay más gente y más formal, menos formal, más pregunta, menos pregunta. Pero las ideas de cómo preparar un mensaje de impacto son iguales y te pueden ayudar mucho en guiar a tu grupo célula. Ahora, si estás después queriendo queriendo información de cómo enseñar en el sentido de qué enseñar, de bosquejos y de otra cosa que puedes usar, el recurso que puedes usar para formar tus enseñanzas, cada semana en pazcondios.com, aquí en esta página, publicamos el mensaje, el sermón de domingo. Y ya como por el miércoles en la tarde, publicamos en la misma página del mensaje. Entonces, si entras en Paz con Dios y encuentras el sermón, ahorita estamos en la serie de historias, entonces busca la última de eso y entras ahí. Y después en esa página del sermón de domingo vas a ver un video que es la predicación y abajo el audio y después el bosquejo, eso es de todo el mensaje. Y al par es un estudio para grupos pequeños, un estudio. El estudio es un bosquejo que nosotros hacemos y que nosotros usamos en nuestra iglesia aquí con el grupo pequeño, con el grupo célula. Entonces, sería un excelente recurso para devocional familiar o para enseñar en un grupo célula. Entonces, te animo. Cada semana sale uno nuevo y lo puedes usar en tu... Y hay muchos del pasado también que puedes usar en tu liderazgo de grupo célula. A ver. Ok, vamos a ver un par más y después lo cerramos para hoy. Un par más. Ok. Hernán pregunta, ¿cómo puedo obtener su literatura? Buena pregunta. En pazcondios.com regalamos todos nuestros libros, seminarios, bosquejos, mensajes, video de mensajes, el mensaje en audio, tema para grupo célula, muchos materiales y muchos recursos, libros enteros. Todo lo puedes descargar en formato digital y lo pueden dar en tu teléfono o lo puedes imprimir si quieres o puedes usarlo en tu tableta o computadora, como sea. Entonces todo está a la disposición tuya. Buena pregunta. Buena pregunta. Ok, ¿dónde estamos? Franklin dice, le pido a Dios que me sane totalmente a mí y a mi familia. Y Franklin, me gustaría hoy terminar con una oración por ustedes y mi ánimo para ti. No sé en qué situación se encuentra, pero me imagino por el comentario, por la pregunta por lo que mandaste, que están sufriendo. Entonces voy a pedir 3 cosas para ti. Voy a pedir que Dios le dé consuelo y el Consolador, el Espíritu Santo, le dé consuelo, que le ayude a conocer más y más a Él, y si es su voluntad, que lo sane físicamente. Entonces voy a pedir a todos que me unen en una oración por Franklin, y también vamos a orar lo mismo por a personas que escribieron al principio de ese episodio por preguntas acerca de su situación matrimonial, de divorcio, adulterio y todas las situaciones difíciles en que se encuentran, y las personas que no escribieron pero están pasando por lo mismo. Entonces oremos juntos. Dios Padre, nosotros vinimos ante ti. Pedimos por Franklin y su familia que están pasando por una enfermedad. Pedimos por las personas que están pasando, tanto las que escribieron como las que no han escrito, por divorcio, por adulterio, por dolor en su matrimonio. Dios, te pedimos que tú restaures lo quebrado, que sanes las heridas. Y si es tu voluntad, que sanes físicamente, espiritualmente, emocionalmente, en cada una de esas situaciones. Y aún más que eso, pedimos que tú consueles
a través de tu Espíritu Santo, y que tú ayudes a cada persona afectada en esas situaciones a buscarte a ti y encontrarte a ti. Si nunca han tomado la decisión de entregarse a ti, que tú uses esa situación de dificultad para que tomen la decisión definitivamente de entregarse a ti, de arrepentirse, bautizarse, de entrar en tu familia. Y si son tus hijos, Dios, te pido que aun en medio de dolor, que tú seas glorificado por enseñar por medio de tu Espíritu Santo a esas personas cómo pueden encontrar más felicidad y más satisfacción y más paz en sus vidas, en su relación contigo, y que al pasar por esas situaciones se profundicen en su relación contigo y lleguen a conocerte como jamás te han conocido antes y como jamás te conocerían si no pasarían por eso. Todos juntos, en el nombre de Jesús, pedimos. Amén. Bueno, gracias por pasar ese tiempo conmigo. Y hasta la próxima, nos veremos. Y antes de irnos, si quieres que veamos una pregunta que tú tienes, una situación que tú tienes, si quieres que conversemos de qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de tu pregunta o tu situación, mándame las preguntas al correo electrónico preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com. Y si Dios quiere, nos veremos en la próxima.